Hola, mi nombre es Valeria Calero. Siguiendo con la ficha de gráficos estadísticos, el día de hoy resolveremos el ejercicio 53 que dice: en el gráfico se muestran las edades de los trabajadores de una oficina. Nos dan este histograma, ahora nos dan el histograma y tenemos que en el eje horizontal tenemos las edades que van. Recordemos que los histogramas son para intervalos, para datos agrupados. Entonces, quiere decir que el primer intervalo es de 20 a 25, el segundo intervalo es de 25 a 30, el tercero de 30 a 35, el cuarto de 35 a 40, el quinto de 40 a 45 y el sexto de 45 a 50. Luego tenemos que en el eje vertical están los trabajadores de la oficina, es decir, la frecuencia. ¿Cuántos trabajadores tienen entre estas edades? Son 5 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores hay en este intervalo? 15. Para este intervalo hay 20, para este 25, para este 20 y para este 10. Entonces, lo primero que nos piden es construir la tabla de distribución de frecuencias. Ahora vamos a ver cómo se realiza esto. También nos piden, una vez que construyamos nuestra tabla de distribución de frecuencias, nos preguntan de cuántos trabajadores su edad es mayor o igual que 25 pero menor que 40. Luego, cuántos trabajadores tienen 40 años o más y qué porcentaje tiene menos de 35 años. Las tres últimas preguntas vamos a poder resolverla con la construcción de la tabla de frecuencias. Para este ejercicio teníamos este histograma de acá, lo he vuelto a copiar, tenemos acá las edades, los trabajadores de la oficina y lo primero que nos piden hacer es crear nuestra tabla de distribución de frecuencias. La tabla de distribución de frecuencias la creamos con los siguientes títulos. Primero ponemos el dato que siempre está en el eje horizontal, que en este caso sería edades. Entonces nuestro primer título sería edades. El siguiente es este F sub I, que significa frecuencia, como ya se los mencioné. Este dato en realidad se llama frecuencia absoluta. El siguiente es el H sub I, que es frecuencia relativa. El siguiente es P sub I, que es frecuencia porcentual. Y el último es F mayúscula sub I, que es frecuencia absoluta acumulada. Muy bien, una vez que hemos creado estos títulos, vamos a ver cuántas filas tendría que tener nuestra tabla. Como acá veo que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos, sé que tengo que crear 6 filas hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más una más, que será la del total. Entonces serían 7 filas hacia abajo en total. Muy bien, una vez que tengo esto, vamos a colocar acá nuestros intervalos. El primer intervalo sería el siguiente. Acá voy a colocar mi primer intervalo. ¿Qué sería? Abro una llave, pongo 20, que es el primer número que está acá, punto y coma, 25 y abro llave. Perdón, 25 es acá. Recordemos que esta llave significa que el número 25 no se toca, es decir, que nuestro primer intervalo realmente va desde los 20 años hasta los 24 años. Y por último ponemos acá total. Muy bien. Una vez que hemos puesto nuestras filas, vamos a ver cuánto es la frecuencia. Recordemos que la frecuencia es cuántas veces se repite el dato. Entonces, para el rango de 20 a 25, perdón, para el intervalo o rango de 20 a 25, tenemos que la frecuencia es 5. Es decir, hay 5 trabajadores de oficina en este intervalo de edades. Entonces acá colocamos 5. Entre 25 y 30 tenemos 15. Entonces colocamos 15. Entre 30 y 35 tenemos 20. Entre 35 y 40 tenemos
25. Entre 40 y 45 tenemos 20. Y entre 45 y 50 tenemos 10. Entonces podemos ver por esa distribución de frecuencias que las edades que más se repiten es entre 35 y 39 años, ¿no? Muy bien, una vez que tenemos todas nuestras frecuencias, lo siguiente que tenemos que hacer es hallar el total de la suma de frecuencias. Es decir, la suma de frecuencias es cuántos datos hay, ¿no? O sea, si acá nos hablan de trabajadores de oficina, quiere decir que con ese número que nos va a salir ahorita en total es la cantidad de trabajadores de oficina. Entonces hacemos las sumas, tenemos 5 más 10 más 15, 20, más 20, 40, más 25, 65, más 20, 85, más 10, 95. Entonces tenemos 95 trabajadores de oficina. Muy bien. Luego tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se halla simplemente dividiendo 5, por ejemplo, para el caso de 20 a 25, de ese intervalo, se hallará haciendo la frecuencia absoluta, 5, entre el total, 95. Tenemos que hacer la división 5 entre 95 y redondeando, sale 0.05. Entonces acá colocaríamos, o 0, ¿no? Como quieran ponerle, 0, o 0 punto. Yo acostumbro a ponerle punto. Muy bien, entonces pondríamos 0.05. Para el caso de 25 hasta 30, nuestra frecuencia relativa sería 15 entre 95. Y eso sale 0.16. Muy bien. Para el caso de este intervalo, el tercer intervalo, tendríamos que la frecuencia relativa sería 20 entre 95. Y eso sale 0.21. De este caso, que sería 25 entre 95, sale 0.26. Para este intervalo sería 20 entre 95, que sería lo mismo que el tercer intervalo, que sería 0.21. Y para el último intervalo, que es 10 entre 95, sale 0.11. Muy bien. Siempre esta suma de frecuencias relativas nos va a salir la suma, el total que vamos a colocar acá, que es la suma de todas estas frecuencias relativas, siempre nos tiene que salir 1. Siempre debe salir 1. A veces cuando hay muchos decimales, cuando vamos hallando la frecuencia relativa de cada uno de los intervalos y a veces cuando las respuestas tienen muchos decimales, es probable que la suma te salga 0.99999. Pero eso está bien porque al final ese es 1. Entonces, acá el total le ponemos 1. Muy bien. La frecuencia porcentual es simplemente multiplicar la frecuencia relativa por 100 para cada uno de los casos. Entonces, en el primer caso, 5 por 100 0.05 por 100. Recordad que movemos 2 veces la coma hacia el lado derecho, sería 5. Muy bien. Para el segundo intervalo, tendríamos que es 0.16 por 100, es decir, 16. ¿Por qué no multiplico todo esto por 100, esto por 100? Porque como es frecuencia porcentual, lo queremos en porcentaje. Entonces, un decimal para volverlo porcentaje, tenemos que multiplicarlo por 100. Este sería 21. Este sería 26. Este sería 21. Y este sería 11. Y obviamente este 1 también lo tenemos que multiplicar por 100. Y te va a quedar 100. 1 por 100 es 100. O si no, lo otro que podríamos haber hecho es sumar cada una de las frecuencias porcentuales, 5 más 16 más 21 más 26 más 21 más 11, y eso nos va a quedar 100. Y el último es frecuencia absoluta acumulada. Esta frecuencia absoluta también se ve de una manera súper fácil. Lo primero que tenemos que hacer es, la primera frecuencia absoluta que teníamos, que era este 5 de acá,
Lo copiamos y lo pegamos. Tal cual lo copiamos y lo pegamos acá, en la frecuencia absoluta, acumulada. Lo siguiente que tenemos que hacer para hallar esta de acá, la del segundo intervalo, es sumar 5 más este 15 de acá. O sea, la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior más la frecuencia absoluta del intervalo del que estás hallando ahorita. Entonces vamos a copiar, voy a copiar y pegar varias veces. Muy bien, entonces este sería 5 más 15. Sería 20. Muy bien. Luego tendrías, para hallar el del tercer intervalo sería 20 más 20, es decir, 40. El del cuarto intervalo sería 40 más 25, es decir, 65. 65. El del siguiente intervalo sería 65 más 20, o sea, 85. Y para el último intervalo sería 85 más 10, 95. Ahora, siempre debemos ver que esta frecuencia absoluta acumulada del último intervalo sea igual al total que teníamos acá, que teníamos en las frecuencias absolutas. Siempre tiene que ser igual, esto a esto. Muy bien, ya está lista nuestra tabla de frecuencias, eso es todo lo que teníamos que hacer. Ahora tenemos que resolver las otras preguntas que teníamos. La letra B decía, vamos a copiarlo. La letra B decía, ¿de cuántos trabajadores su edad es mayor o igual que 25? ¿De cuántos trabajadores su edad es mayor o igual que 25, pero menor que 40? Muy bien. Para saber esta pregunta, simplemente tenemos que ver en nuestra tabla de frecuencias, nada más. Es lo único que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuántos trabajadores tienen mayor o igual que 25 años? ¿Dónde empieza 25? 25 empieza acá, en el segundo intervalo, porque se toca el 25, se toca este número. Y te dicen ya, ¿cuáles son mayores o iguales? Mayores o iguales son todos estos intervalos que vienen después. Porque una persona que tiene entre 30 y 35 también es mayor a 25. Una persona que tiene entre 35 y 40 años también es mayor a 25, y así sucesivamente. Todos estos intervalos estarían dentro. Pero te dicen que la persona, cuántos trabajadores también tienen menos que 40. Te dicen cuántos son mayores o iguales que 25, pero menores que 40. Entonces tenemos que acotar a los que tengan menos de 40. ¿Hasta dónde sería entonces? Hasta este intervalo. Porque justo hasta acá, en ese intervalo, toca solamente hasta la edad 39. De 35 a 39. Entonces, ¿cuántos trabajadores tienen más o igual que 25? Todos estos. Pero ¿cuántos tienen hasta menos de 40? Sería solamente hasta acá. Entonces, solo contaríamos el segundo intervalo, el tercer intervalo y el cuarto intervalo. Esos 3 intervalos, nada más. Y la respuesta sería simplemente, tendríamos que sumar las frecuencias. Solo sumaríamos las frecuencias, que serían 15, el F sub I, esa es la frecuencia, F sub I, el F minúscula sub I, 15 más 20 más 25. Y eso me sale igual a 60. Y eso es todo. Esa sería la respuesta para la pregunta B. Muy bien. La siguiente pregunta me dice, la C, ¿cuántos trabajadores tienen 40 años a más? Y de 40 años a más
simplemente sería el quinto intervalo y el sexto intervalo, porque ahí están todos los que tienen 40 años o más. Entonces sumaríamos las frecuencias. Siempre que nos pregunten cuántos trabajadores es sumar las frecuencias, porque es cuántas veces se repite el dato. Sería 20 más 10 y eso nos da 30. 30 sería la respuesta. Y por último, perdón, voy a poner un poquito más acá. La última nos dice, perdón, ya. La última nos dicen qué porcentaje tiene menos de 35 años. Y la respuesta sería, ¿quiénes tienen menos de 35 años? Pues el primer, segundo y tercer intervalo, solamente hasta acá. Entonces también sumamos, bueno, en este caso como nos preguntan qué porcentaje, no sumamos las frecuencias. Cuando nos dicen qué porcentaje, de frente nos vamos hasta esta columna que es de frecuencia porcentual. Entonces sumamos estas de acá. Y eso ya está en porcentaje. Entonces sería 5 más 16 más 21. Y eso nos suma 42%. Siempre con por ciento porque te están preguntando qué porcentaje. Y eso sería todo para este problema. Espero que les haya servido de ayuda para que puedan realizar sus ejercicios.